La conquista española del Imperio Incaico es uno de los momentos más definitorios de toda la época moderna, no solo porque el Imperio Incaico era la principal potencia de la América precolombina, sino porque además, en última instancia, son las riquezas que los españoles consiguen en el área del espacio andino las que van a terminar transformando a España en la principal potencia mundial. Ahora bien, lo interesante de todo esto es que, al margen del inmenso poderío y de la extrema riqueza del Imperio Incaico, cuando Pizarro pisa las tierras del Tahuantinsuyo en el año 1532, no tenía ni idea de lo que iba a encontrar ahí. De hecho, el conquistador español piensa que la ciudad de Tumbes, esta primera ciudad incaica que los españoles conocen, era la capital del imperio, cuando en realidad era una mera ciudad periférica. Cuando Pizarro se entera de que todo aquello que estaba viendo no era sino la parte más alejada de un vasto imperio sudamericano, decide emprender una expedición de exploración y de conquista hacia el interior del Imperio Incaico, con el fin, en última instancia, de entrevistarse y capturar al mismísimo emperador Atahualpa. Esta es la gran apuesta de Pizarro, y termina dando sus frutos. En una maniobra de increíble astucia, Pizarro logra capturar al Zapa Inca y lo fuerza a aceptar el gobierno español. Atahualpa, el emperador de los incas, que se había mostrado enormemente orgulloso frente a los españoles, va a ofrecerles todo el oro que los invasores quieran a cambio de su libertad, y los españoles lo van a aceptar, pero en vez de otorgarle la libertad, van a terminar ejecutando al emperador. Tal vez se pregunten por qué. Después de todo, si Pizarro controlaba a Atahualpa, se aseguraba de controlar a todo el Tahuantinsuyo. Lo cierto es que Pizarro no estaba a favor de la ejecución, pero había otros conquistadores españoles que estaban ansiosos por emprender nuevas campañas de conquista en las cuales se pudiesen hacer ricos. Estos conquistadores eran una molestia para Pizarro, y entonces Atahualpa se termina transformando en un peso, y por eso es ejecutado. El tema, algo que probablemente los españoles no midieron, es que Atahualpa era la persona que mantenía unido a un enorme imperio, el cual recién estaba saliendo de una cruenta guerra civil. Y entonces, dentro de un imperio incaico sin emperador, empiezan a surgir facciones disidentes. Si Pizarro quería que el Tahuantinsuyo se mantuviese unido y aparte siguiese sometido al gobierno español, iba a tener que promover el ascenso de un nuevo Zapa Inca, uno que fuese apoyado por los incas y que también estuviese sometido al gobierno español. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. Con la muerte de Atahualpa se produce en el Imperio Incaico un vacío de poder, y esto es un enorme problema para Pizarro, ya que el Zapa Inca era el garante del orden y la cohesión imperial. Después de todo, el Zapa Inca tenía su trono en Cusco, y Cusco era el centro del universo. Los emisarios imperiales estaban presentes en cada una de las ceremonias religiosas en todo el Tahuantinsuyo, porque en última instancia era el emperador el que daba legitimidad al culto. Entonces, un Tahuantinsuyo sin emperador es un Tahuantinsuyo desordenado, desunido y propenso a quebrarse. Es realmente difícil saber si la unión del Tahuantinsuyo era una preocupación para Pizarro. Después de todo, los españoles estaban mucho más preocupados por conseguir el oro de los incas que de gobernar un territorio eficientemente. Así que es muy posible que esta cuestión ni se le haya pasado por la cabeza. Lo que sí piensa Pizarro, de lo que sí se da cuenta, es que sin Atahualpa, los españoles ya no van a poder deambular libremente por el Tahuantinsuyo, y sobre todo, no van a poder acceder a los principales centros de riqueza, como la capital, Cusco. Y esto era un verdadero problema, porque Pizarro había prometido seguir con la campaña conquistadora, conseguir nuevas riquezas, y sabía que la gran mayoría de estas riquezas estaban justamente en Cusco, y ahí había planeado dirigirse. Por este motivo, Pizarro decide arreglar esta situación y promueve un nuevo Zapa Inca, uno que se declarase desde el primer momento
como vasallo de los españoles. El elegido es Túpac Hualpa, uno de los tantos hijos de Huayna Cápac. Pizarro manda a nombrar a Túpac Hualpa como el nuevo Sapa Inca, y la ceremonia de coronación se hace respetando todas las tradiciones incaicas, lo que nos permite especular con que Pizarro estaba muy preocupado por la legitimidad de su gobernante elegido. Ahora bien, una vez que tiene a su propio Sapa Inca, Pizarro decide salir de Cajamarca y emprender el camino hacia Cusco. Parecía que los españoles habían recuperado el camino de la conquista fácil, porque controlando al Sapa Inca, Pizarro se aseguraba de controlar todas las riquezas del imperio. El problema es que Túpac Hualpa, en algún lugar entre Cajamarca y Cusco, muere. Y hay dos versiones al respecto. Por un lado están quienes dicen que se enferma y simplemente muere, y por el otro están los que piensan que Túpac Hualpa es envenenado, no por los españoles, sino por aquellos que habían sido subordinados de Atahualpa y que habían conformado una especie de facción política dentro del Tahuantinsuyo, los atahualpistas, quienes estaban capitaneados por un gran general de Atahualpa llamado Quisquis y controlaban los grandes centros de poder del Tahuantinsuyo. Quisquis controlaba una fuerza de varios miles de soldados y había hecho de Cusco su principal centro de poder. Esto para Pizarro representaba un nuevo problema, porque él justamente se dirigía hacia Cusco y ahora se había quedado nuevamente sin su carta de legitimidad. Nadie lo iba a dejar entrar a la capital imperial si no contaba con un Sapa Inca. Sin embargo, más allá de la situación adversa, Pizarro decide proseguir su marcha hacia Cusco. Quisquis, intentando evitar que el español llegue a la capital imperial, envía un ejército a detener el avance español. Pizarro responde enviando una avanzada. Las dos fuerzas se encuentran y se producen varios choques, en los cuales Quisquis obtiene varias victorias. Este no era un general improvisado, sabía lo que estaba haciendo y prometía ser un rival formidable. Es en ese momento que Pizarro se da cuenta de que así no va a ganar nada. No va a poder tomar Cusco contra una fuerza liderada por un general experimentado como Quisquis. Va a necesitar otro tipo de apoyo. Y es así que se encuentra con otro hijo de Huayna Cápac, llamado Manco Inca, quien residía en Cusco y había formado parte de la facción que había perdido en la guerra civil, la facción de Huáscar, hecho que obviamente lo enemistaba con la facción de atahualpistas de Quisquis. Manco Inca se entera de que Pizarro estaba marchando hacia la capital imperial y entonces logra escapar de Cusco y se entrevista con el conquistador. Manco Inca ofrece a Pizarro su apoyo a cambio de que libere la ciudad del yugo atahualpista. Y por otro lado, Pizarro responde ofreciéndole el gobierno imperial a cambio de que acepte someterse al gobierno español. Tanto el español como el inca tenían un enemigo en común, y entonces llegan a un acuerdo. Con Manco Inca en su bando, Pizarro no solo vuelve a ganar legitimidad en su presencia cerca de la capital imperial, sino que además literalmente recibe refuerzos. Miles de soldados incaicos se ponen al servicio de Pizarro porque veían en Manco Inca su verdadero referente político. Ahora bien, al margen del acuerdo logrado, Manco Inca urge a Pizarro a que marche rápidamente hacia Cusco, ya que, según decía, Quisquis planeaba quemar la capital imperial, según el propio Manco Inca, como represalia porque la ciudad había apoyado a Huáscar. Pizarro entonces decide enviar una fuerza de combate indígena capitaneada por algunas decenas de españoles. Y los españoles, según cuentan las crónicas, al aproximarse a Cusco, ven humo salir de los tejados de las casas, lo cual parecía querer decir que la ciudad estaba siendo incendiada. Los españoles logran divisar a soldados de Quisquis y entonces, acostumbrados a ganar fácilmente contra los incas, deciden cargar inmediatamente. Los soldados indígenas que los acompañaban, enterándose que iban a luchar contra las tropas del famoso general Quisquis, entran en pánico y huyen, dejando a los españoles solos. Los ibéricos continúan con su carga y luchan contra las fuerzas defensoras de la ciudad, pero empiezan a ser rechazados, al punto de que se ven forzados a huir.
Quisquis podría haber enviado una fuerza en persecución de los españoles, pero confunde una huida real con una decisión estratégica. Pensaba que los españoles estaban fingiendo una retirada para después atacar a sus fuerzas, y él ya sabía lo capaces que eran los españoles en campo abierto, sabía que no podía enfrentarse a los caballos, y entonces deja que los españoles huyan. Y lo que va a pasar a continuación transforma una derrota española en una victoria táctica para Pizarro, porque Quisquis, viendo que los españoles habían marchado con sus fuerzas hacia Cusco, se da cuenta de que el terreno de la ciudad no lo favorece para nada, y entonces decide abandonar la capital imperial y se va a refugiar a las montañas, donde los caballos españoles eran menos útiles para luchar. Pizarro y sus aliados encuentran entonces el camino hacia Cusco libre, y el 15 de noviembre del año 1533 entran a la capital incaica y son recibidos por la población local como libertadores. Los cusqueños habían sufrido el yugo atahualpista y veían tanto a Pizarro como a Manco Inca como potenciales héroes. Sin embargo, esta primera impresión de los españoles va a durar muy poco, porque las fuerzas de Pizarro, ni bien entran a Cusco, empiezan a ocupar palacios, empiezan a saquear templos y lugares importantes. De todos lados sacaban todo el oro y las piedras preciosas que pudiesen. Después de todo, la gran mayoría de los españoles habían viajado hacia Cusco precisamente para eso, no para liberar la ciudad, sino todo lo contrario, para saquearla. Manco Inca ve cómo los hermanos menores de Pizarro ocupan sus palacios familiares, que le correspondían a él por derecho, y no puede hacer nada. Pizarro se apura a coronar a Manco Inca como el nuevo Sapa Inca del Tahuantinsuyo, y Manco Inca, aparte, presumiblemente en negligencia, acepta sin dudarlo el requerimiento, de facto convirtiéndose al catolicismo y además aceptando sin peros el sometimiento ante Carlos I de España. Sin embargo, por ahora, Manco Inca no hace nada. Consideraba que este era el precio a pagar por haberse liberado de los atahualpistas, y además tenía en Pizarro y sus españoles unos poderosos aliados. De hecho, los españoles van a honrar su alianza y van a marchar a la guerra junto a las fuerzas de Manco Inca, intentando combatir al general Quisquis. El tema es que la campaña no va a ser exitosa, y ni bien empieza a haber algunas dificultades, los españoles van a empezar a desconfiar del propio Manco Inca, y van a llegar al punto inclusive de torturar a varios de los colaboradores de Manco Inca intentando conseguir información sobre una presunta traición. El tema es que obviamente Manco Inca no los había traicionado, y entonces no consiguen nada. Quisquis eventualmente se va a replegar más hacia el norte, intentando organizar una guerra de reconquista contra los españoles, pero va a terminar encontrando su muerte, a manos no de un español, sino de un inca con el cual había discutido. Después de la guerra contra el general atahualpista, Manco Inca consideraba que ahora sí podía estar en buenos términos con los españoles. Sin embargo, lo que se encuentra es una situación totalmente opuesta. Los hermanos menores de Pizarro maltrataban constantemente a Manco Inca, se burlaban de él, le quitaban sus posesiones. Uno de ellos, inclusive, exigió que le entregase su propia esposa y ante la negativa lo encarceló. Y por si esto fuera poco, Manco Inca también contemplaba los constantes abusos de los españoles hacia la población local. Y entonces las dudas iniciales se transforman en enojo, y Manco Inca empieza a planear liberarse de los españoles. Pizarro se entera de lo que habían hecho sus hermanos y viaja hasta Cusco, libera a Manco Inca y le pide perdón. Manco Inca acepta. Y ni bien Pizarro se va de la ciudad, sus hermanos empiezan de vuelta con los malos tratos hacia el emperador. Manco Inca entonces, que no se aguantaba más esta situación, intenta escapar de Cusco, pero es capturado y es encarcelado. Esta situación solo se va a enmendar cuando sea nombrado gobernador de la ciudad otro hermano de Pizarro, llamado Hernando, quien ordena poner en libertad inmediatamente al Sapa Inca. Manco Inca ofrece, como agradecimiento, mucho oro a Hernando Pizarro, y en el momento de entregar este agradecimiento, ve cómo a Hernando Pizarro le brillan los ojos,
obviamente por la codicia del oro. Manco Inca entonces sabe que tiene una herramienta para manipular al español. Ofrece entonces a Hernando Pizarro traerle también como agradecimiento una estatua de oro macizo de Huayna Cápac, la cual, según la crónica, Manco Inca dice que era de tamaño real y tenía hasta las tripas hechas de oro. Esto obviamente ilusiona al codicioso Hernando Pizarro, quien acepta sin dudar, y entonces el Zapa Inca abandona a Cusco acompañado de un sacerdote con la promesa de volver. El tema es que nunca vuelve, pero no conforme con haber conseguido su propia libertad, quería conseguir la libertad para todo su imperio, y entonces realiza una proclama. Jura no dejar a ningún español vivo en el Tahuantinsuyo, y empieza a organizar la reconquista. Y con esto concluye el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban, subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos, pero tienen ganas de ayudar al podcast, pueden transformarse en miembros del canal en YouTube o también pueden transformarse en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Aprovecho para agradecer especialmente a los miembros del canal quienes ayudan a que yo siga sacando nuevos capítulos todas las semanas. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.